somos falibles. Le fallamos al Señor constantemente. Roguemos para que su misericordia nos ayude, para que cada día nos esforcemos más y más para agradar a Dios y también a nuestro prójimo. Pueden sentarse, amada iglesia. Bueno, mis amados, hoy con mucha alegría debo decirles que con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu terminamos la carta de Santiago en este día. Ha sido providencial que el último día del año terminemos esta carta que ha sido de gran beneficio para la iglesia local. Sin duda Dios nos ha guiado en cada paso que hemos dado. Hemos rogado a su Santo Espíritu que nos ayude para que todo lo que se enseñe vaya conforme a las Escrituras y no conforme a voluntad humana. Bueno, hemos sido instruidos acerca de temas, y espero que lo tengan claro en sus mentes. Hemos sido instruidos acerca de la paciencia, del amor, de la oración, y todo esto bajo el eje central de la fe y de aquella fe que Dios ha depositado en su pueblo por medio de su palabra. Hoy, en los versículos 19 y 20, como nos anunciaba nuestro director de culto, llegamos a la conclusión de esta carta. Leeré para ustedes el texto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu santa palabra, Señor, porque solo allí, Señor, en tu voluntad revelada, encontramos el oasis para nuestra alma, Señor. Solo ahí en tu voluntad revelada, en tu palabra santa, es donde cobra sentido nuestra existencia, Señor. Pero es ahí, en esa voluntad revelada, en donde tú te manifiestas con poder y gran gloria por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y es en tu palabra a donde debemos ir para adorarte y glorificarte, porque el único merecedor de toda gloria, honra, honor y loor eres tú, amado Dios, no el hombre, eres tú, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, el que nos ha hecho bien por siempre. Solo tú eres merecedor de toda gloria y honra, Señor. Guíanos hoy con tu Santo Espíritu, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Y esto te lo pido por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo y por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados, el título del sermón hoy es Ayudando al hermano. Y tenemos dos consideraciones. Primero, ayudando al hermano a volver al camino correcto. Y segundo, ayudando al hermano para restaurarlo. Lo que encontramos en esta porción escritural al final pareciera no tener ninguna conexión con lo que vimos anteriormente. Pues anteriormente estábamos hablando de cómo eran sanados los hermanos en medio de la congregación, cómo se sanaban cuando ellos mismos confesaban sus pecados, sus ofensas. Y ahora entramos a estas dos partes y pareciera, incluso muchos teólogos desligan los versículos anteriores con el 19 y el 20. Pero esto no es así. La Escritura nos muestra a nosotros
una coherencia perfecta en todo lo que el Espíritu Santo hizo en aquellos instrumentos. Entonces, podemos decir que es claro que el apóstol Santiago preparó el camino para dar esta conclusión que hoy nosotros vamos a mirar. Pues ciertamente el desvío o extravío de un hermano era posible en aquel contexto y sigue siendo también en nuestro, amada iglesia. Santiago encamina sus argumentos correctamente a esta conclusión, pues en esta carta, como les dije, él viene tratando de confrontar y exhortar a aquellos que se han extraviado de una fe viva, aquellos que han dado en poco la fe que Dios ha depositado en ellos, y todo esto para tratar de salvar sus almas de la muerte en aquellos que fueron predeterminados para salvación. El apóstol Santiago les demanda a esta iglesia que no solamente escuchen la palabra, sino que la practiquen, debido a que una fe viva debe ser evidenciada con hechos que la respalden. Lo que siempre hemos hablado, iglesia, que yo no puedo decir que yo soy un creyente si yo hago todo lo contrario. Es decir, esta conclusión va encaminada a llamar la atención sobre la importancia que infunde el apóstol para que los hermanos que se esfuercen y ayuden a enderezar al descarriado, a restaurar en tal caso si fuese necesario. Pues si son creyentes, la fe dada por Dios brillará con fuerza ante las tentaciones propias de la carne. Más claramente, si tú o cualquier persona de esta iglesia que se considere parte del cuerpo de Cristo y así lo evidencie, debe estar atento a la vida congregacional y piadosa de su hermano. Es una obligación que nosotros estemos atentos de la vida piadosa de nuestros hermanos. Ojo, y no para ser chismosos ni para levantar nada. El único objetivo de uno estar atento a la vida de nuestros hermanos, a su vida espiritual, es para, si tropieza, ayudar a levantarlo. Si cae, levantarlo. Nosotros no estamos para destruir las piezas del cuerpo de Cristo, porque si un miembro se duele todo el cuerpo. No se nos olvide eso. Entonces, debemos hacer nuestros los dolores y las aflicciones de nuestros hermanos. Debemos encarnar en nuestro cuerpo las necesidades de mi hermano. Si mi hermano está descuidado y peca, debo exhortarlo con la palabra de Dios para que regrese al camino correcto. En eso demuestro que yo amo a mi hermano. Pero si mi hermano tiene una necesidad material, nos encontramos entonces con la mejor oportunidad de amarle y bendecirle con lo que Dios ha otorgado a nosotros con cada añadidura dada. Iglesia, ciertamente lo principal para nuestras almas es la palabra del Señor, es su santo evangelio. Pero si estamos hablando de coherencia, yo veo a un hermano mío en necesidad en medio de nosotros y yo puedo ayudarlo y no lo hago, estoy siendo incoherente. ¿Cómo demuestro yo en esta instancia terrenal, en este tiempo tan corto, que yo amo a mi hermano? Bueno, primero predicándole el evangelio y segundo, ayudándolo en sus necesidades. Ahora, también debemos ser cuidadosos en no caer en trampas de unos que dicen ser hermanos y no lo son, que de pronto únicamente van a la iglesia para que les ayuden, pero no les interesa lo más importante, que es la predicación del evangelio.
Eso es lo más importante. Es decir, no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Si yo amo a mi hermano, lo primero es predicar el evangelio. Pero si veo que mi hermano tiene una necesidad y yo puedo, hasta con lo poco que yo tenga, debo ayudar a mi hermano. No me puedo hacer de la vista gorda. Jesucristo nos dirá, aquello que le hiciste a ese pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces nos conviene que le hagamos el bien a todos, amada iglesia. Nos conviene hacer el bien a todos. Amaos los unos a los otros. Es lo que Dios pide de nosotros. Es tan difícil que nos amemos los unos a los otros. Entremos entonces a nuestra primera consideración. Ayudando al hermano a volver al camino correcto. Apreciamos que en el versículo 19 el apóstol Santiago dice a los hermanos de la iglesia: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es como decir, si alguno de ustedes se equivoca de la verdad, y podemos asumir que se refiere a la verdad doctrinal, se refiere a las escrituras, ya sea por omisión o por una acción premeditada. Ahora, la presuposición en este texto es equivocarse y no hacerlo de manera premeditada, porque no podemos nosotros comparar a un creyente y decirle que es creyente si éste peca de manera impenitente, si se deleita en su pecado. Es decir, alguien puede caer y fallar a Dios. ¿Quién no puede caer? ¿Quién de los que está aquí es perfecto? ¿Quién de los que está aquí ya ha sido glorificado? Pues yo creo que nadie. Ahora, el hecho de que aún no more en nosotros esa perfección que Cristo nos dará, no nos excluye de nuestra responsabilidad de agradar a Dios siempre. Es una lucha. Ser cristianos es una lucha, pero es una lucha en la que ya nosotros tenemos la victoria asegurada por los méritos de Cristo. Es una lucha que nosotros debemos afrontar. Recuerden lo que dice la Escritura: las puertas del Hades no prevalecerán. Yo no estoy invitando a la gente a que se descuide, se caiga y se tropiece. No, de ninguna manera. El que se cae y tropieza es objeto de disciplina. Pero tampoco estoy diciéndoles que tú nunca vas a fallarle a Dios. ¿Quién de los presentes no le falla a Dios con sus pensamientos? Entonces, para aquel que se aparta y además lo hace premeditadamente y con naturalidad constante, esta persona no estará preocupada por las consecuencias que sin duda llegarán a su vida. Eso escríbanlo, mis hermanos. Aquel que cae, sea creyente o no, sobre él vendrán las consecuencias de sus actos. La gran diferencia es que si tú eres creyente, has sido regenerado por la obra del Santo Espíritu de Dios en tu vida, tú afrontarás esos problemas de la manera que Dios te dice que los debes afrontar. Dios te dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y esto conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. El creyente aprenderá de la caída. Se levantará con la ayuda del Santo Espíritu de Dios y podrá ayudar a sus demás hermanos en momentos de dificultad. Pero el que no es creyente se revolcará en su pecado como el cerdo en el lodo. Hará como el perro que vuelve al vómito constantemente.
pero el que es creyente no hará esto. Entonces, debemos saber que el extraviarse de la verdad puede darse por todo lo que ya Santiago nos ha presentado en esta epístola, a lo largo de esta carta. Recuerden, primero, él nos llamó a domar la lengua. ¿Se acuerdan? Que hablamos de la lengua en el capítulo 3. Nos dijo también que debíamos desechar la amistad con el mundo en el capítulo 4. Nos llamó a ser sabios en ese mismo capítulo. Nos exhortó a que no nos gloriemos del día de mañana. ¿Se acuerdan? Que todos debemos encomendárselo a Dios. Nos habló de cuál debe ser la conducta de aquellos a los que Dios le ha permitido riquezas materiales en este mundo, incluso que pueden estar en nuestra iglesia. Y en el último sermón, su palabra nos ordenó que fuéramos pacientes y oráramos los unos por los otros. Vemos que lo que ha de resaltarse en esta porción es la fragilidad propia del hombre. Cuán frágiles somos, que aunque ya redimidos y salvados, sigue siendo propenso a equivocarse, ya sea por descuido, ya sea por ignorancia o por dejarse dominar de su pecado remanente. Y es preciso y justo recordar, iglesia, que seguiremos siendo susceptibles de caer hasta cuando Cristo venga por nosotros y nos santifique por completo, como ya les dije. Ciertamente ahora como iglesia tenemos una posición dada por gracia y somos salvos por fe, pero aún no glorificados. Miremos lo que dice 1 Corintios 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Podemos distinguir claramente que según las palabras del apóstol Pablo, mientras habitemos en esta carne, cada uno de nosotros, habrán luchas. Y que estas luchas son humanas. Es decir, proceden de nuestras propias laxivias y concupiscencias. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, pero cuán misericordioso es Dios, que a pesar de que nuestras tentaciones provienen de nosotros mismos, Él nos da una salida, no siendo Él el autor de la tentación. Nos da una salida, hermanos. Aún no permite que esa tentación que proviene de la carne sea tan fuerte que nos pueda destrozar. Porque Él ya nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado las herramientas para que nosotros mortifiquemos nuestros pecados. Ahora tenemos el conocimiento y la revelación de las Escrituras. Esa es el arma, esa es la espada que penetra en nosotros, una espada cortante de doble filo que discierne los pensamientos, que discierne todo lo que nuestro corazón quiere hacer. No podemos autoexonerarnos de no luchar. Tenemos que luchar por la santificación nuestra. Cuán misericordioso es Dios, como les dije, que a pesar de ser nosotros culpables de nuestras tentaciones, Él ahora nos da una salida. Pues ahora somos sus hijos por los méritos de Cristo. Y esa salida la encontramos, ¿cómo? En la obediencia a su palabra. Ahí encontramos la solución a todos nuestros problemas, amada iglesia, en la obediencia a su palabra.
De tal manera que ahora nosotros debemos hacer las obras del Espíritu y no las obras de la carne. Es pertinente también advertirles que el texto es muy claro y en ningún momento está hablando de la salvación y mucho menos. Este texto no nos está planteando a nosotros que la salvación se pueda perder. El texto dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Extraviarse significa desviarse. Puede ser al tomar un atajo que le parezca más adecuado. A muchos les parecen los atajos más adecuados, pero que es producto de la inmadurez y falta de conocimiento. Hay muchos que aún deben alimentarse de leche espiritual, pero vemos que ya quieren correr y digerir grandes porciones de alimento sólido, y esto los indigestará. Tú has llegado a la fe, eres nuevo en la fe por la gran obra, gracia y misericordia de Dios. No puedes pretenderte hacerte maestro al día siguiente, porque te vas a indigestar. Un bebé recién nacido solo recibe correctamente la leche materna de su madre. No le puedes dar otro tipo de alimento porque lo vas a indigestar. Leamos Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchos apenas llegan al Evangelio por la gracia de Dios, como les comenté. Y bueno, quieren hacerse maestros, líderes. El libro de Hebreos nos aclara que esto es peligroso. Y muchos han apostatado de la fe precisamente por eso. Y esto solo obedece al principio diabólico de querer ser más que su maestro. El no soportar que el otro les esté guiando con sinceridad y honestidad en medio de un camino lleno de víboras. Amados, debemos darle gracias al Señor por todas aquellas personas que ha puesto en la iglesia y se pueden acercar a ti y darte un buen consejo. Personas maduras en la fe que Dios las ha venido instruyendo y tratando por mucho tiempo y demuestran coherencia con sus palabras. Debemos darle gracias a Dios por esas personas en la iglesia. Sin duda es un depósito precioso que nos ayudará en nuestra vida de piedad. Nos ayudará a ser mejores creyentes para la gloria de Dios. Entonces se hace necesario que cada hermano de la congregación sea guiado mediante la exhortación amorosa y firme para que no se extravíe, como dice el apóstol Pablo y también Santiago. Pero si aún después de ser llevado amorosamente persiste en el extravío, entonces nunca fue del redil. Aunque anduviera en el redil, aunque estuviera entre nosotros, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Y no nos corresponde a nosotros juzgar eso. En el gran día del regreso de nuestro amado Jesucristo, Él arrancará la cizaña, Él la quitará. No en vano dice Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase
que no todos son de nosotros. Este es un texto contundente, amada iglesia. No todos serán salvos. No todos estarán en las moradas que Cristo fue a preparar para estar con Él eternamente. Y esto no hace injusto a Dios. Esto lo hace demasiado justo, porque ninguno de nosotros nos merecíamos tal regalo. Solamente nos merecíamos el ser juzgados con justo juicio. Y Dios seguiría siendo Dios. Dios es Dios sin nosotros. Nosotros no podemos aportarle ni darle más gloria a Dios de la que Él ya tiene. Vemos que el texto que estamos analizando presenta una bella promesa a aquel que se esfuerza a ayudar a su hermano. Centrémonos en la iglesia, en los que son nuestros hermanos. Por eso es que nosotros debemos ayudar a todos. No nos podemos centrar en decir, bueno, yo ayudo a este no, a este sí. No, no nos corresponde a nosotros definir quién merece misericordia y quién no la merece. Porque tú y yo no la merecíamos y nos fue dada de puro regalo. El texto nos presenta una bella promesa para aquel que se esfuerza a ayudar a su hermano y lo hace volver. De ninguna forma se está refiriendo a que convierta de impío a regenerado a alguien. Recuerden que está hablando de que el que se desvía de la verdad. No está hablando, no dice el texto, al que perdió la salvación. No, nada de eso. Y hoy muchas iglesias cogen este texto para decir que la salvación se pierde. Son unos herejes los que dicen esto. La salvación es de Dios. La salvación la dio Dios. Dios escogió a los suyos desde antes de la fundación del mundo para que caminasen conforme Él dijo que caminaran. Es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es del Señor. Entonces el texto no se refiere a salvar a nadie, porque la salvación es de Jehová y no del hombre. A eso no se refiere, pues el mensaje va dirigido, recuerden, a creyentes que aún no son maduros en la fe. Muchos en ese estado fluctúan. Todos los que son nuevos en la fe fluctúan. Son de doble ánimo. Son como las olas del mar. Suben, bajan, recaen de manera notable. Son bebés espirituales que necesitan del aliento del hermano maduro para que no tropiecen. Y si tropiezan, para ser restaurados. La palabra griega original usada aquí es epistrepse y significa el que se había desviado de la verdad. ¿Se dan cuenta? Está hablando desviado de la verdad. Si alguien por fe abrazó la verdad del evangelio, por fe, y fue regenerado, dio frutos y fue salvo, no podemos decir que perdió la salvación al día siguiente. Pero cuánto dolor e inseguridad hay hoy en muchas iglesias, en donde cogen a las ovejas y les dicen, no hagas esto porque pierdes tu salvación. Si hiciste esto, esta noche si te mueres te vas para el infierno. ¿Cómo viven esas personas? O sea, ¿cómo van a su cama a dormirse tranquilamente pensando que la salvación depende de ellos? O sea, les están diciendo, oye, la palabra que te predicaron es insuficiente. Esa palabra no te puede salvar. Lo que te puede salvar es tu comportamiento, tus obras. Y tus obras son trapos de inmundicia delante de Dios.
La misma Biblia lo dice. Somos salvados por los méritos de Cristo, por aquel que fue a la cruz del Calvario, que no pecó, que fue santo desde que nació y ahora gobierna con poder a la derecha del Padre. ¿Cómo vamos a sostener la herejía de que la salvación se pierde? ¿Cómo? Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amada iglesia, estas palabras las dijo nuestro amado Jesucristo. Y fue el apóstol Pedro el objeto de estas palabras. Fueron la confirmación de la elección que Dios Padre ya había hecho a este humilde pescador. Un hombre que era impulsivo, pero que amaba a Jesús genuinamente. Un hombre imperfecto que cortó la oreja de otro hombre. Un hombre cobarde también que negó a su maestro. Pero pese a ello, hubo otro discípulo llamado Juan. ¿Quién fue Juan? Juan fue el discípulo restaurador. Fue el discípulo que fue tras de Pedro. Esos son los Juanes que nosotros necesitamos en las iglesias. Después de haber pasado 3 días de su negación, Pedro se encontraba devastado anímicamente. Y Juan fue donde él fue usado por el Santo Espíritu. Y consoló y confrontó también a Pedro. Pero Pedro fue restaurado. Él fue restaurado de su extravío al negar a Cristo 3 veces. Las Escrituras dicen que Pedro lloraba amargamente cada vez que recordaba tal oprobio en contra de su rey. ¿Y saben cómo se llama eso, amada iglesia? Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, hice esto, ya no lo hago. No, el arrepentimiento es que cuando tú recuerdes en tu mente la ofensa que le hiciste a Dios y a tu prójimo, llores amargamente. El llorar amargamente es el antídoto que nos sirve a cada uno de nosotros para recordar que no podemos seguir ofendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto podrá haber entre nosotros que fluctúan, que se sienten heridos por la palabra de Dios, pero que aún así siguen acá porque saben en su conciencia que lo que se les dice es cierto? Amada iglesia, yo no estoy aquí parado para entretener a nadie. Y ningún pastor debería estar parado en un púlpito en el día del Señor para entretener a nadie, para que se sienta bien. Ah, qué palabra tan bonita. Me dijeron que el 2024 voy a estar prosperado y en victoria. Hijos del diablo, todos los que hacen esto. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo demás es una falacia, una mentira que le dicen a las ovejas. Mentirosos. ¿Saben una cosa? No importa si para aquellos que predicamos el evangelio de verdad solo está reservada la ingratitud. No importa la ingratitud, el desprecio. Incluso hablan mal de ti después del sermón. Y se te acercan muchas veces, te dicen que te quieren, que te aman.
pero hablan de ti. No importa, eso no importa. ¿Saben por qué no importa? Porque bienaventurados los que son vituperados por decir la verdad. Y además no luchan en contra de su pastor. Están luchando en contra del Dios que es todopoderoso y nadie lo puede vencer. Por eso debemos descansar en eso, en decir la verdad, le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. Pero por la verdad murió Cristo y por la verdad deben morir todos sus seguidores. ¿Saben qué es bueno? Que el hombre se sienta ofendido. Que es bueno que cuando tú vengas a la iglesia y te sientas confrontado por el Espíritu Santo. Iglesia, eso es bueno. No es malo. Porque cuando tú te sientes confrontado por la palabra del Señor, es porque el Señor te está triturando. El Señor te está diciendo: yo soy quien te guarda y te protege. Te dice: regocíjate en mí. Escóndete debajo de mis alas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Si te ofende la verdad del Evangelio y doblegas tu ego y entiendes la verdad, solo tendrás beneficios en tu alma y en tu vida. Cuando el Evangelio te ofende, pero aún así tú obedeces, vendrá para ti la verdadera felicidad, amados. Esto únicamente traerá beneficios y los aceptarás gustosamente. Entonces, realmente podemos estar alegres porque otra alma ha regresado arrepentida y hay fiesta en los cielos. Pero si por el contrario, tú te resistes, te opones a la verdad, quieres causar división en la iglesia, debes saber nuevamente que tú no estás luchando en contra del que te predica. Te encontrarás luchando en contra de quien es invencible. Y eso es terrible. La Biblia me muestra a mí que todos aquellos profetas y santos de Dios, cuando experimentaron la presencia del Señor, y experimentaron la presencia del Señor en un estado de paz con el Señor, cayeron como muertos. Eso me dice la Escritura. ¿Qué pasará con alguien que pretenda enfrentar al Señor y no esté en un estado de paz con el Señor? No nos equivoquemos, amados. Además, cuando nosotros como hermanos corremos en pro de ayudar en la restauración de nuestro hermano para que éste vuelva a la senda correcta, lo hacemos solo y solo sí por la preservación del Evangelio y por la gloria de Dios, que es lo más importante. Y estaríamos muy equivocados si creyéramos que esto lo hacemos por el hombre. No, no lo hacemos por el hombre. Lo hacemos porque es un mandato. Dios nos dijo: id y predicad el Evangelio. Lo hacemos porque es para la gloria de Dios. Lo hacemos porque ahora ese amor que tiene Dios en su más pura manifestación ha sido comunicado a nosotros. Y ahora nosotros amamos. La mejor manera de demostrar el amor a tu prójimo es predicándole la Escritura de manera correcta, fielmente, sin torcerla. Esa es la mejor muestra de amor. No hay mejor muestra de amor que esa, iglesia. La Biblia y la historia de la eternidad solo tratan de Dios, de su gloria y no del ego del hombre. Si se sienten ofendidos ahora, pues qué bien que así sea, porque es Dios quien debe ser alabado y glorificado, y no tú ni yo. Solo Dios debe ser glorificado. Entremos a nuestro segundo punto.
ayudando al hermano para restaurarlo. El primero fue ayudando al hermano para hacerlo volver al camino. Esta es ayudando al hermano para restaurarlo. Dice el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. El que haga volver del error al pecador lo librará de muchos pesares. Y podemos con seguridad afirmar que se trata de un hermano de la fe. No se está refiriendo, nuevamente se lo digo, a un inconverso. No tendría ningún sentido que nosotros pudiésemos otorgarle salvación a nadie. No se trata de eso. Como dije anteriormente, amada iglesia, la salvación es del Señor y Él la otorga a quien ya eligió desde antes de la eternidad del mundo. Recordemos Romanos 8, 29 y 30 para que quede más claro. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La Escritura es clara. Si tú quieres irte en contra de la Escritura es tu problema. Pero es clarísima. Porque a los que antes conoció, Dios es eterno. Es uno de sus principales atributos. A los que antes conoció, está hablando de la eternidad. Si en tu mente aún existen esos argumentos equivocados de creer que la salvación se pierde, pues te digo hoy, arrepiéntete, arrepiéntete, porque la salvación no se pierde, es del Señor. Vemos claramente este aspecto y hago énfasis en esto, para que ninguno de los presentes se deje engañar de aquellos que malinterpretan el texto bíblico y nuevamente se los digo, y enseñan herejías. Creen de forma equivocada que la salvación es por obras humanas. La Biblia nos enseña que es por gracia y soy incisivo y persistente en esto porque es la verdad. Es por gracia para que ningún hombre se gloríe y porque esto es solo una obra maravillosa que hizo el Padre antes de la fundación del mundo. El Padre lo hizo antes de la fundación del mundo. El Hijo lo ejecutó en su obra redentora en aquella cruz en el monte Gólgota y es aplicada por el Santo Espíritu en cada uno de los llamados al arrepentimiento. Ahí está la Trinidad. Entonces, retomando el mensaje de Santiago en esta parte final, debe saber aquel hermano que ejerciendo su amor y compasión haga volver del error a su hermano, lo librará de muchos dolores y librará de muerte su alma. Miremos con detalle lo que quiere decir librará de muerte el alma del que es rescatado de su mal camino. Recuerdan, amada iglesia, que en sermones pasados hablamos de que la confesión de nuestras transgresiones y ofensas entre hermanos era como medicina para nuestros huesos. Eso lo hablamos, que es como medicina para nuestros huesos. Y que el confesar nuestros pecados traía salud a nuestra alma. Bueno, estamos bajo la misma idea de parte de Santiago. Él ahora nos continúa diciendo que cuando nosotros ejercitamos el amor y la paciencia con quienes son esos hermanos difíciles en medio de nosotros, le estamos librando de muchos dolores su alma y habrá recompensa por eso en los cielos, amada iglesia. ¿Acaso no ha tenido Dios gran paciencia con cada uno de nosotros? ¿Acaso Él no extendió su brazo de misericordia para con cada uno de los presentes aquí? Yo debo decir que sí. Nuestro Dios Todopoderoso ha sido paciente y clemente
con cada uno de nosotros, no dando lo que nos merecemos. Él ha sido muy bueno. Tanta paciencia y amor sublime tiene Dios, que envió a su unigénito a la cruz a expiar la culpa de estos miserables pecadores, siendo yo el primero, que nos revolcábamos en nuestras inmundicias como un cerdo en el lodo. Cuánta misericordia ha tenido el Señor de cada uno de nosotros. Entonces, corramos, amados, ayudemos a quienes necesitan de nosotros. No seamos como los fariseos, no seamos hipócritas. Y cuando veamos a un hermano caído, solo lo apuntemos con el dedo para destrozarlo más. No hagamos eso, porque el ejemplo que Dios nos ha dado es totalmente contrario. Tenemos un ejemplo de gran misericordia cuando vemos lo que, por ejemplo, le pasó al rey David. El rey David pecó escandalosamente en contra de Dios, en contra del reinado que Dios le dio y en contra del hombre. Él clama con profundo dolor y agonía, pidiéndole a Dios que le devolviera el gozo de su salvación. Ojo, el gozo de su salvación. El rey David no estaba pidiéndole a Dios que le devolviera la salvación, sino el gozo de su salvación. Y aquí este texto también lo tuercen. El texto es clarito. El texto dice, oh Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. No está diciendo nunca la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. Pero el gozo sí se pierde. ¿Por qué? Porque el gozo es lo que tú y yo experimentamos en nuestra carne. Cuando David pecó, su alma se entristeció hasta el Seol. No tenía salud, sentía que moría. El alma de David estaba afligida porque su pecado lo acusaba y sabía que tendría que afrontar las consecuencias de su pecado. El rey David afrontó las consecuencias de su pecado. Porque cuando él deseó obtener a una mujer que no era la suya, sabemos que Dios mismo declaró que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dice la Escritura. Aún así él falló. Es decir, él era un hombre que amaba la ley de Dios con absoluta sinceridad. Y él amaba sus estatutos. Pero a este rey se le olvidó, como a muchos se nos olvida, que aún militamos en esta carne, en esta débil carne, y lo llevó a cometer uno de los peores errores en su vida, y por lo que el rey David pagó las consecuencias. ¿Y quién fue aquel hermano piadoso que se acercó al rey David y le dijo lo que estaba haciendo? Pues el mismo Dios envió al profeta Natán. Ese fue el hermano piadoso que se acercó al rey David, lo confrontó para que fuese restaurado. Y también le dijo el juicio de Dios. Le dijo que ese hijo iba a morir, el hijo producto de su adulterio, y murió. Y le dijo que él no edificaría el templo, que lo edificaría su hijo. Y no solo eso, le dijo que siempre estaría en pie la espada sobre su reino. Y sus propios hijos lo persiguieron para matarlo. ¿Hubo consecuencias o no? Hubo consecuencias de su pecado. Bueno, entonces Dios envió a Natán, al profeta Natán. Él confrontó al rey David por su adulterio con Betsabé y por disponer la muerte de Urías en el campo de batalla. Natán le explicó a David que las consecuencias de sus actos le afectarían a él, a su familia y a todo el reino. Miremos 2 de Samuel 12, del 1 al 7. Jehová envió a Natán a David. Fue Dios mismo que lo envió.
Y venido a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. La ovejita la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Tomó a Betsabé, que era la oveja de Urías, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Miren la hipocresía de David. David se puso bravo porque el profeta Natán le estaba refiriendo la historia de alguien. David en gran manera se encendió en furor y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. La misericordia de Dios es más grande con nosotros que nosotros mismos. O sea, el rey David se tenía que matar si fuera por él. Él dijo, viva Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Eso lo dijo el rey David indignado. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. David cayó en tierra y supo que le había fallado a Dios. Y desde ese momento perdió el gozo de la salvación. Mas no la salvación, el gozo de la salvación. Este suceso sumó al rey David en una gran depresión. Su alma se encontraba angustiada por el mal que había hecho. Pero Natán fue aquel enviado de Dios que lo confrontó para que el rey se arrepintiera y asumiera las consecuencias y finalmente fuese restaurado. Más adelante el rey David clama en angustia pidiendo perdón a Dios y rogándole para que le devolviera el gozo de la salvación que Dios le había dado, ya que su alma se encontraba afligida hasta la muerte. Tenía los mismos síntomas del apóstol Pedro, quien lloraba amargamente cuando se acordaba de su pecado. ¿Sí ven estas dos características de un creyente genuino? Su alma angustiada hasta la muerte, y cuando se acuerda de su pecado, llora amargamente su pecado. Entonces, amada iglesia, corramos en misericordia hacia aquel que ha caído, para que si es un verdadero hermano, se arrepienta, asuma las consecuencias de su pecado y sea restaurado. Si tu hermano es tu hermano, al ser exhortado te amará, mas no te odiará. Se arrepentirá y será restaurado. Pero si no pertenece a las ovejas del redil, no aceptará tu exhortación. Hablará de ti, buscará la división en la iglesia y se irá. Nuestro amado Salvador, en palabras de Mateo 9:13, dijo, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ninguno de nosotros es bueno. Dios vino por lo vil y menospreciado de este mundo, que somos nosotros, pecadores. Porque si tú te crees bueno, no tienes nada que venir a hacer a la iglesia. Pero Él vino por lo vil y menospreciado, para que lo vil y menospreciado de este mundo, que se llama pecador,
abandone esa vida. Él no trajo a su Hijo a la cruz del Calvario para que nosotros siguiéramos revolcándonos en nuestro pecado. No se equivoquen. Tal persona que haga eso porque cree que la salvación no se pierde, no es creyente. Así de sencillo, no es creyente, nunca lo fue. Salió de nosotros, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Así que, misericordia quiero y no sacrificio. Palabras de Jesucristo. Dios quiere que seamos misericordiosos con los demás. Él perdonó lo imperdonable. ¿Por qué tú y yo no podemos perdonar lo que es perdonable? ¿Por qué? Él perdonó lo que ningún hombre puede perdonar. Y nos dio vida eterna. Ahora nosotros debemos evidenciar que su amor obra en nosotros. De lo contrario, nosotros podríamos ser contados como lobos y no como ovejas del redil eterno. Si su amor obra en nosotros, debemos actuar conforme al amor y la misericordia que Él está pidiendo. Pero si el amor no obra en ti y en mí, si la misericordia no obra en ti y en mí, quizás seamos unos lobos disfrazados de ovejas. Al final del texto, Santiago dice, y cubrirá multitud de pecados. Se está refiriendo al amado hermano que se esfuerza en ayudar al que está en desgracia y pecado. Sin olvidarnos que Santiago dirigió esta carta a judíos que ahora abrazan el cristianismo. Debemos saber que era costumbre de los judíos el considerar que aquel que hacía arrepentir a un hermano judío de sus pecados era merecedor de privilegios y méritos. Esa era la costumbre judía. Que aquel que hacía que un hermano judío se arrepintiera y volviera a la fe, se le daban méritos y privilegios en la sociedad. Eso se daba en aquel contexto, en el contexto judío. Y el apóstol Santiago lo trae a colación porque él es judío. Hoy, tú y yo sabemos que todos los méritos de cualquier obra buena es de Dios. La honra y la gloria, toda, es de Dios. Los méritos no obran en nosotros. Miren, amada iglesia, el día que Cristo venga por su iglesia, la Biblia dice que a cada quien le dará una corona. ¿Saben qué es lo más correcto que usted y yo podemos hacer si nos llegasen a dar una corona, así sea de pajita? Ponerla a los pies de Cristo. Porque Él es el único que se merece todas las coronas. Él, el único. Él nos amó sin que nosotros lo mereciéramos. Y nos salvó sin nosotros merecerlo. Ahora, algo positivo de esto es que aquel hermano que es restaurado ahora debe caminar con más diligencia y cuidado. Y los pecados que eran frecuentes en él, ahora ya no lo serán más. Este hermano debe mostrar el fruto del arrepentimiento ahora. ¿Cómo? Caminando de forma que agrade a Dios y a su prójimo. No puede el hermano restaurado seguir haciendo lo mismo. Y por eso es que el texto dice que se cubrirán multitud de pecados. No dice porque yo le voy a cubrir multitud de pecados a quien se arrepienta. No, se cubrirán multitud de pecados porque el hermano que se arrepiente y vuelve al camino debe ahora actuar de manera coherente y dar frutos. Y lo que hacía antes ya no lo debe hacer. Acuérdense, el que robaba ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más.
Ahora el hermano es rectificado en su camino y ahora obra en obediencia. Y esto es lo que esperamos de cada uno de nosotros cuando somos exhortados en amor. Y de todos los que hemos sido redimidos por el Cordero por una vez y para siempre. En conclusión, amada iglesia, esta epístola de Santiago debe ser suficiente motivo para estimularnos a realizar grandes y constantes esfuerzos para ayudarnos los unos a los otros, porque el pecado es la fuente de todo el mal en el universo. Y el gran objetivo que debe tener un corazón benevolente debe ser detener sus efectos desoladores, que el pecador sea perdonado y que el alma culpable pueda ser salvada de sus consecuencias en el mundo futuro. Este es el diseño de Dios en el plan de redención. Este fue el objeto del Salvador al entregarse al morir en la cruz. Este es el propósito del Espíritu Santo al renovar y santificar el alma. Y este es el gran fin de todos esos actos de la divina providencia por los cuales el pecador es advertido y vuelto a Dios. Cuando lleguemos al final de nuestros días, nos dará más placer poder recordar que hemos sido el medio, el instrumento para salvar un alma de la muerte, que haber disfrutado de todos los placeres que los sentidos y el dinero proporcionan, o tener ganado todo el honor y la riqueza que el mundo pueda dar. Nada de lo que nos ofrezca este mundo se puede comparar con los tesoros gloriosos que ya Cristo nos dio. Amada iglesia, esforcémonos por amarnos más los unos a los otros y que Dios nos ayude en este propósito. Dios ayuda a su iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu santa instrucción, Señor. Gracias porque hoy nos has permitido terminar esta carta de Santiago. Ha sido de gran bendición, Señor, el que tú nos hayas permitido ser instruidos en tu palabra. Gracias, amado Dios, por tanta misericordia. Gracias, Dios, porque nos has exhortado a que debemos correr a restaurar a nuestro hermano y no a enjuiciarlo, Señor. El juicio y la venganza es tuya, no nuestra, Señor. Ayuda a tu iglesia, te lo ruego, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.